Navidad, mi madre le mostró nuestros antiguos álbumes de fotos a mi prometido. Él se quedó paralizado, me tomó de la mano y susurró, ¿no te das cuenta? ¿Darme cuenta de qué? ¿Cómo es posible que no lo notes? Me lo señaló, y ya no pude dejar de verlo. 5 horas después, llamé a la policía. Era Navidad, y la casa de mis padres estaba llena de vida. El olor a pavo asado y puré de papas flotaba en el aire, y las luces del arbolito parpadeaban en el salón. Mis padres, Ana y Carlos, estaban en su salsa, sirviendo vino y contando historias de siempre. Mi hermana adoptiva, Isabela, estaba a mi lado, mirando su teléfono y soltando comentarios sarcásticos. Y luego estaba Jesús, mi prometido, que encajaba tan bien que parecía parte de la familia. Jesús y yo llevábamos 2 años juntos. Lo conocí en una cafetería cuando, sin querer, tropecé y le manché la camisa con mi café. Se rió, me ayudó a limpiar el desastre y terminamos charlando toda la tarde. Desde entonces, ha sido mi roca. Esa noche, mientras mis padres bromeaban sobre mi torpeza de niña, él me apretaba la mano bajo la mesa y yo sentía que todo estaba en su lugar. Después de la cena, mi madre decidió que era hora de sacar los álbumes de fotos. Jesús, tienes que ver a Daniela de pequeña, dijo, con esa emoción típica de madre. Yo puse los ojos en blanco, sabiendo que venían fotos vergonzosas de mí con trenzas deshechas y ropa fea. Isabela se unió, burlándose de mi flequillo disparejo. Jesús se rió y se sentó con mi madre en el sofá, hojeando el primer álbum. Todo iba bien hasta que algo cambió en Jesús. Su sonrisa desapareció, y se quedó mirando una foto. Era yo a los 4 años, en un columpio, con una cara seria que no pegaba con la escena. «Qué raro», murmuró. «¿Qué pasa?», pregunté, acercándome. «Nada, solo, mira esto», dijo, señalando la foto. Su dedo temblaba un poco, y eso me puso nerviosa. Jesús no se alteraba por cualquier cosa. «¿Qué tiene?», insistí. Me llevó a un rincón del salón, lejos de mis padres y de Isabela, que seguían riendo. «Daniela, ¿no te das cuenta?», susurró. «¿Darme cuenta de qué?», respondí, confundida. «¿Cómo es posible que no lo notes?», dijo, y volvió a la foto. «Mira tu cara». Tomé el álbum y miré la imagen. Yo en el columpio, con esa expresión seria, casi vacía. Algo no cuadraba, pero no podía decir qué. Mi rostro parecía raro, como si no perteneciera a la foto. «Jesús, no entiendo», dije, tratando de no sonar preocupada. Él pasó las páginas del álbum, señalando otras fotos. Yo en una fiesta, en la playa, en un picnic. En todas, mi cara tenía la misma expresión, la misma mirada, el mismo ángulo. «Es la misma cara», dijo Jesús. «No es normal. Nadie tiene la misma expresión en todas sus fotos de niña». Mi madre se acercó, notando mi cara. «¿Qué pasa, pequeña? Pareces que viste un fantasma», dijo, riendo. «Nada, solo recordando», mentí, forzando una sonrisa. Pero mi corazón latía fuerte. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Jesús y yo nos quedamos en el sofá con los álbumes. El silencio de la casa era pesado. Jesús empezó a mirar las fotos con la linterna de su teléfono. «Mira esto», dijo, señalando una foto de mí a los 3 años en un parque de diversiones. «El borde de tu cara no coincide con el fondo. Parece recortado». «Jesús, eso es una locura», dije, aunque no estaba tan segura. «¿Por qué alguien haría eso?». «No lo sé», admitió, «pero esto no es normal. Y otra cosa, no hay fotos tuyas de bebé. Todas empiezan cuando tenías 3 o 4 años». Eso me pegó fuerte. Siempre pensé que no había fotos de bebé porque mis padres no eran de tomar muchas. Pero ahora que lo decía, era extraño. Todo el mundo tiene alguna foto de recién nacido, ¿no? Quizás las perdieron, dije, pero no me creía ni yo. «Daniela, esto parece intencional», dijo Jesús, y esa palabra me dio escalofríos. Mientras miraba las fotos, empecé a notar cosas raras. En algunas, las sombras no encajaban. En otras, el color de mi piel parecía diferente al del resto de mi cuerpo. Era como si alguien hubiera trabajado duro para que las fotos parecieran reales, pero no lo habían logrado del todo. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, con la voz temblando. «No estoy seguro», dijo, pasándose la mano por el pelo. «Pero creo que estas fotos son falsas. Y si lo son, ¿qué más no es real?». No podía dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, pensando en las fotos, en mi cara repetida, en esa expresión vacía. Y luego, algo empezó a aparecer en mi mente. No era un recuerdo claro, solo pedazos, una mujer con cabello oscuro, un rostro amable y un olor a cítricos, como a limón. No era mi madre, Ana. Era alguien más. Alguien que me hacía sentir segura. Intenté atrapar esos recuerdos, pero se escapaban. Solo sabía que esa mujer no era Ana, y eso me asustaba. Mis padres siempre decían que no recordaba mi infancia en Serbia por el trauma de la guerra.
Pero, ¿y si no era trauma? Y si había algo más, a la mañana siguiente, le dije a Jesús que quería respuestas. Empecemos con las fotos, dijo él, sin dudar. Si están manipuladas, hay una razón. Y si hay una razón, hay una pista. Pasamos el día revisando los álbumes. Encontramos más cosas raras, fotos donde mi tamaño no cuadraba con el de otros niños, o donde mi ropa parecía de otra época. Jesús, que sabía algo de edición de fotos por su trabajo, estaba convencido de que eran falsas. Tenemos que buscar más, dijo. Algo que explique por qué hicieron esto. Decidí revisar los documentos de mi adopción. Mis padres siempre fueron vagos con eso, diciendo que me adoptaron en Serbia durante la guerra, cuando yo tenía 5 años. Pero nunca me dieron detalles, y yo nunca pregunté mucho. Ahora, eso me parecía sospechoso. Esa tarde, mientras mis padres estaban fuera, bajé al sótano donde guardaban papeles viejos. Entre cajas polvorientas, encontré una carpeta con mi nombre. Adentro había un certificado de adopción, pero algo no estaba bien. La fecha decía que me adoptaron a los 5 años, pero no había nada sobre mi vida antes de eso. Ni un acta de nacimiento, ni un registro médico. Nada. Jesús, mira esto, dije, mostrándole la carpeta. No hay nada de mí antes de los 5 años. Él frunció el ceño. Eso no es normal. Debería haber algo. Un acta, un pasaporte, algo. Esa noche, mientras mis padres dormían, volví a los recuerdos de la mujer con olor a cítricos. Intenté concentrarme y, poco a poco, algo más vino a mi mente, una voz suave, cantando en un idioma que no entendía del todo, pero que sonaba familiar. Y un nombre. Malina. Jesús, dije, sentándome en la cama. Creo que recuerdo un nombre. Malina. Él me miró, serio. Eso podría ser una pista. Vamos a buscar. Al día siguiente, Jesús trajo su laptop y empezamos a investigar. Buscamos mi nombre, Daniela, junto con Serbia y adopciones en los años 90. No encontramos mucho, pero cuando buscamos Malina y Serbia, algo apareció, un artículo sobre familias separadas durante la guerra. Mencionaba a una mujer, Malina Nikolic, que había perdido a su hija pequeña durante el conflicto. Mi corazón se detuvo. ¿Crees que podría ser ella?, pregunté. Solo hay una forma de saberlo, dijo Jesús. Búscala en redes sociales. Pasamos horas buscando en Facebook y finalmente dimos con una cuenta. Malina Nikolic, de unos 50 años, viviendo en Belgrado. Su foto de perfil mostraba a una mujer con cabello oscuro y una sonrisa triste. Algo en sus ojos me resultó familiar, aunque no podía explicarlo. Le escribí un mensaje, con las manos temblando. Hola, me llamo Daniela. Creo que podría ser tu hija. No esperaba una respuesta rápida, pero a los pocos minutos, mi teléfono vibró. Era Malina. Yelena, escribió. ¿Eres tú? Yelena. Ese nombre me golpeó como un rayo. No sabía por qué, pero sentía que era mío. Jesús y yo nos miramos. Tenemos que hablar con ella, dijo. Ahora. Esa noche, arreglamos una videollamada. Cuando vi el rostro de Malina en la pantalla, supe que era ella. La mujer de mis recuerdos. Llorando, me contó todo. Yo era Yelena, su hija. Durante la guerra, una conocida, Ana, ofreció cuidar de mí mientras Malina tramitaba papeles para salir del país. Pero Ana desapareció conmigo, y Malina nunca dejó de buscarme. No podía creerlo. La mujer que me crió, Ana, me había robado. Las fotos falsas, los documentos raros, todo encajaba. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté a Jesús, con lágrimas en los ojos. Llamamos a la policía, dijo, sin dudar, y así lo hicimos. 5 horas después de esa videollamada, marqué el número de la policía. No sabía qué pasaría, pero una cosa era segura, mi vida nunca volvería a ser la misma. Mis manos temblaban mientras hablaba con la operadora. Intenté explicar lo de las fotos falsas, los documentos incompletos y la videollamada con Malina sin sonar loca. Jesús estaba a mi lado, con una mano en mi hombro, dándome fuerza.
La operadora dijo que un oficial vendría por la mañana a tomar mi declaración. Colgué, con el corazón acelerado, y miré a Jesús. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz temblorosa. Esperamos, dijo, aunque noté la tensión en sus ojos. Y seguimos buscando. Si Malina es tu madre biológica, tiene que haber más pruebas. Esa noche no dormí. Mi cabeza era un caos. Me sentía traicionada, furiosa, perdida. Ana y Carlos, las personas que me criaron, ¿me habían robado? Cada recuerdo feliz con ellos ahora parecía falso. Y luego estaba Isabela, mi hermana adoptiva. ¿Ella sabía algo? Éramos cercanas, pero nunca hablábamos de mi adopción. Por la mañana, llegó el oficial. Era un hombre mayor, con una libreta vieja y cara de haber visto de todo. Le mostré las fotos, la carpeta con el certificado de adopción y le conté lo de Malina. Jesús respaldó cada palabra. El oficial tomó notas y se llevó copias de todo. Esto es serio, dijo, ajustándose las gafas. Podría ser secuestro y falsificación de documentos. Pero necesitamos más pruebas. ¿Qué pruebas?, preguntó Jesús. Registros migratorios, documentos originales, declaraciones de testigos. Si esta mujer, Malina, es la madre biológica, necesitaremos su testimonio formal. Cuando se fue, me sentí vacía. Todo se desmoronaba, y no sabía cómo seguir. Jesús sugirió otra videollamada con Malina, así que la arreglamos para esa tarde. Ver a Malina en la pantalla fue como mirar un pedazo de mi pasado. Sus ojos, sus gestos, todo me resultaba familiar. Lloró al verme, y yo también. Me habló de mi infancia como Yelena, nuestra casa cerca de Belgrado, las canciones en serbio, su perfume de limón. Cada palabra encajaba con los recuerdos que empezaban a volver. Te perdí en 1995, dijo, con la voz rota. Tenías 4 años. Ana, una conocida, dijo que te cuidaría mientras yo tramitaba papeles para salir del país. La guerra era un desastre, y solo quería protegerte. Pero cuando volví, ella se había ido contigo. Oír mi nombre, Yelena, me golpeó. Era como si una parte de mí despertara. Le pedí fotos, y me mostró una de mí a los 3 años, sonriendo con una muñeca de trapo. Esa foto era real, no como las imágenes rígidas de los álbumes de Ana. ¿Por qué Ana haría esto?, pregunté. No lo sé, dijo Malina. Creo que usó tu adopción para entrar a Estados Unidos. En esos años, algunas familias adoptaban niños de la guerra para conseguir visas. Jesús intervino. Eso explicaría los documentos raros. Si falsificaron tu adopción, también podrían haber falsificado sus papeles migratorios. Después de la llamada, estaba agotada, pero decidida. Malina había pasado casi 30 años buscando a su hija, y yo necesitaba la verdad. Esa semana fue una locura. Jesús y yo buscamos registros migratorios de Ana y Carlos, pero era difícil. Muchos documentos de los 90 estaban en papel. Un amigo de Jesús en una oficina de inmigración dijo que las adopciones de la guerra de los Balcanes eran un caos, con casos de niños usados para obtener asilo. Confronté a Ana y Carlos una noche, cuando Isabela no estaba. Jesús estaba conmigo, porque no podía sola. ¿Por qué no hay fotos mías de bebé?, pregunté. ¿Y las fotos que tenemos, por qué parecen raras? Ana se puso pálida, y Carlos evitó mi mirada. No sé de qué hablas, dijo Ana, pero su voz temblaba. Las fotos están manipuladas, dije, mostrando el álbum. Y el certificado de adopción no tiene nada de antes de los 5 años. ¿Por qué? Carlos dijo que me querían como a su hija, pero Ana se quedó callada. Luego solté, ¿y Malina Nikolic? Ella dice que soy su hija. ¿Qué me robaste? El silencio fue pesado. Ana se cubrió la cara, y Carlos se levantó, diciendo que no iba a escuchar acusaciones. Pero vi el miedo en sus ojos. Le conté todo a Isabela cuando volvió. No me creyó al principio, pero al ver las fotos y oír lo de Malina, se quedó en shock. No sabía nada, dijo, llorando. Pensé que tu adopción era normal. ¿Nunca sospechaste?, pregunté. No.
Siempre evitaban hablar de Serbia. Isabela prometió ayudar y revisar sus propios documentos de adopción. La policía contactó a Serbia para verificar la historia de Malina, quien nos envió mi acta de nacimiento original, Jelena Nikolić, y una denuncia de 1995 por mi desaparición. En un foro sobre la guerra en los Balcanes, encontramos historias de niños desaparecidos y adopciones ilegales. Una mujer mencionó una red que conectaba familias con personas que querían emigrar. No era prueba sólida, pero nos dio esperanza. En el sótano, encontramos cartas en serbio a nombre de Ana, hablando de arreglar papeles para una niña. La fecha coincidía con mi adopción. Malina confirmó que el abogado mencionado trabajaba en adopciones turbias, la policía tomó las cartas y las cosas se aceleraron. Pero yo me sentía perdida. ¿Era Daniela o Yelena? Malina me dijo por teléfono, no importa cómo te llames, eres mi hija. Eso me dio fuerza, pero también dudas. ¿Qué pasaría con Ana, Carlos, Isabela? La investigación seguía, y la verdad estaba cada vez más cerca. Los días siguientes fueron una montaña rusa. La policía trabajaba con las autoridades en Serbia, revisando las cartas que encontramos y el testimonio de Malina. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, esperando noticias. Jesús estaba conmigo en cada paso, revisando documentos, haciendo llamadas, manteniéndome entera. Isabela también ayudaba, aunque se notaba que estaba tan rota como yo. Ella había crecido con Ana y Carlos, y aunque su adopción parecía legal, la idea de que nuestros padres pudieran ser criminales la destrozaba. Una tarde, el oficial que llevaba el caso nos llamó. Habían confirmado mi acta de nacimiento como Jelena Nikolić y la denuncia de Malina de 1995. Las cartas en serbio eran la clave, el abogado mencionado estaba vinculado a una red de adopciones ilegales que operaba durante la guerra. Ana había trabajado con él para falsificar documentos, usando mi adopción para conseguir una visa humanitaria y entrar a Estados Unidos. Carlos también estaba implicado, aunque parecía más un cómplice que el cerebro detrás. ¿Qué sigue ahora?, pregunté al oficial, con la voz temblando. Los vamos a interrogar, dijo. Y si todo se confirma, enfrentarán cargos por secuestro, fraude migratorio y falsificación de documentos. Esto podría llevarlos a prisión y a la deportación. Esa noche, no pude evitar enfrentarme a Ana y Carlos otra vez. Isabela quiso estar presente, aunque le dolía. Nos sentamos en el comedor, y esta vez no había forma de esquivar la verdad. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté, mirando a Ana directo a los ojos. Me robaste de mi madre. ¿Cómo pudiste? Ana rompió a llorar, pero no negó nada. No quería hacerte daño, dijo entre sollozos. La guerra era un infierno. No teníamos nada, y adoptarte era nuestra única forma de salir. Te quisimos como a nuestra hija. Me quisieron, grité. Me robaste mi vida, mi nombre, mi madre. Todo lo que sé de mí es una mentira. Carlos intentó hablar, pero Isabela lo interrumpió. ¿Y yo, qué? ¿También me usaron para sus planes?, preguntó, con lágrimas en los ojos. No, Isabela, tu adopción fue legal, dijo Carlos, pero su voz sonaba débil. Todo lo que hicimos fue por amor. Amor no es mentir, dije. Amor no es robar a una niña de su madre. No podían responder. Ana solo lloraba, y Carlos se quedó en silencio. Esa fue la última vez que hablé con ellos antes de que los arrestaran. La policía los detuvo al día siguiente. El caso se movió rápido una vez que las pruebas se apilaron, las cartas, los documentos falsos, el testimonio de Malina. Ana y Carlos confesaron, aunque intentaron justificarse diciendo que me salvaron de la guerra. Pero eso no cambió los hechos. Fueron acusados de secuestro, fraude migratorio y falsificación de documentos. Tras un juicio que duró meses, los encontraron culpables. Perdieron su ciudadanía estadounidense y fueron deportados a Serbia. No sentí satisfacción, solo un vacío enorme. Mientras tanto, Malina y yo empezamos a reconstruir nuestra relación. Ella viajó a Estados Unidos a través de un programa de reunificación familiar. La primera vez que la vi en persona, en el aeropuerto, fue como cerrar un círculo. Nos abrazamos,
lloramos, y por primera vez sentí que estaba donde pertenecía. Su perfume de limón me envolvió, y los recuerdos de mi infancia como Yelena volvieron con fuerza. Te extrañé tanto, Yelena, susurró, acariciándome el cabello. Yo también, mamá, dije, y esa palabra, mamá, se sintió más real que nunca. Malina se quedó conmigo y Jesús mientras se asentaba. Pasábamos horas hablando, recuperando el tiempo perdido. Me contó historias de mi infancia que había olvidado, cómo me encantaba perseguir mariposas en el patio, cómo me dormía con sus canciones. Cada conversación era un pedazo de mí que recuperaba. Isabela también estaba tratando de sanar. Aunque su adopción era legal, la traición de Ana y Carlos la dejó tambaleando. Nos acercamos más que nunca, como hermanas de verdad, no solo por el pasado que compartimos, sino por el dolor que enfrentábamos juntas. Decidimos que, aunque Ana y Carlos nos habían hecho daño, no dejaríamos que definieran nuestro futuro. Jesús y yo seguimos adelante con los planes de la boda. Malina estaba en la lista de invitados, y saber que ella estaría allí, caminando conmigo hacia el altar, me llenaba de paz. Mientras organizábamos todo, Malina se mudó a un apartamento cerca del nuestro. Empezó a trabajar como traductora, usando su experiencia para ayudar a otras familias afectadas por la guerra. Una noche, mientras planeábamos la boda, Malina me dio un regalo, una muñeca de trapo, idéntica a la que tenía en la foto que me mostró. La guardé todos estos años, dijo. Sabía que algún día te la devolvería. Lloré al tomarla. Era como sostener un pedazo de mi infancia, de mi verdadera historia. Por primera vez, sentí que era libre. Libre de las mentiras, del peso de una vida que no era mía. Mirando atrás, esa Navidad cambió todo. Lo que empezó con un álbum de fotos me llevó a descubrir quién era realmente, Yelena, Daniela, o tal vez un poco de las dos. Pero más que un nombre, encontré a mi madre, mi verdad, y la fuerza para seguir adelante.